Hola, Roy Campos. De Mitowski, el lunes 6 de marzo de 2023. Todos los lunes tratamos de analizar qué fue lo que pasó e interesó a los mexicanos en la semana que terminó ayer, domingo 5 de marzo. Puede que no sea la más importante para usted, o la más importante para el futuro, o la más de fondo, pero es la que más interesó, la que más generó opinión, la que más estuvo en la atención en México. No importa si la noticia haya venido de fuera o no, casi casi podríamos, si nos viéramos muy de redes, el trending topic en la conversación ciudadana más allá de las redes, ¿no? La noticia número uno fue una ocurrida ni siquiera durante la semana, pero los comentarios se dieron durante la semana. Ocurrió el domingo 26 de febrero. Las manifestaciones, las concentraciones en muchas ciudades del país, más de 100 ciudades del país, sobre todo la Ciudad de México, donde el Zócalo está atestado de gente, se llenó. Alguien creía que no lo iban a llenar. Yo siempre pensé que sí, sí lo iban a llenar. El presidente calcula que son 15 millones los que están contra él, ¿no? Y entonces tratan de llevar a todos. No, no, nadie va a llevar 15 millones a estas concentraciones. Pero fueron muchos, una manifestación. Y todos los comentarios que se dieron a partir del lunes, las reacciones del presidente, el cómo le llamó corruptos a los que asistieron, prácticamente se echó encima a algunos porque algunos no iban en el afán de ser López Obrador, aunque en su mayoría sí, hay que decirlo, el presidente tiene razón cuando dice que son opositores a él, y para muchos el plan B electoral es simplemente un pretexto, es una cosa muy técnica, ni los especialistas se ponen de acuerdo en la afectación. Los que lo defienden basan su argumento en hacer más barata la democracia y concentran la atención en los sueldos de la burocracia dorada que le dicen, como si esto fuera a solucionar algo, estos sueldos, ¿no? Pero no. Y los que no les gusta el plan B, pues más bien se van por el lado real, uno, de la afectación de la estructura del INE, la estructura en el sentido del personal profesional que organiza la selección, no los de arriba, no los consejeros, sino el personal, ¿no? Ese es uno de los argumentos. Y el otro argumento es que prácticamente le quitan dientes al INE para sancionar las violaciones a la ley, ¿no? Entonces prácticamente abre la puerta a que haya muchas violaciones a la ley, o que ya no sea violación a la ley lo que antes era violación a la ley, como funcionarios participando abiertamente y opinando sobre los candidatos, las campañas, los debates, las elecciones, o incluso no sé qué vaya a pasar cuando abiertamente un funcionario pide el voto o pida no votar por alguien, ¿no? Porque sí se abren muchas posibilidades, y eso es un poco lo que se critica, ¿no? Que por eso dice que es muy a favor del gobierno, una ley que no le hubiera gustado al actual gobierno cuando era oposición, no le hubiera gustado. Pero bueno, ese del plan B, y la manifestación, las concentraciones, fue la noticia número uno. Creo que es natural. Y la dos también es natural, y hay que hacer memoria. No creo que en la historia de México se haya hecho tan masivo el conocimiento y tanto escándalo y tanto alrededor de una inversión extranjera de este tamaño. Incluso ha habido inversiones extranjeras de mucho mayor tamaño, y no había este escándalo como la llegada de Tesla, ¿no? La llegada de Tesla generó toda una novela. ¿Por qué? Porque el gobernador de Nuevo León dijo, llega Tesla, y luego por ahí de la vocería de la presidencia dijeron, no, pero Tesla está pensando en instalarse cerca del AIFA, y luego otros gobernadores dijeron, venga para acá, y el presidente dijo, en Nuevo León no, porque no hay agua, que se vayan, pero si quieren venir, que se vayan a donde haya agua. A una pregunta expresa, el presidente dijo, no, si es Nuevo León, no, porque simplemente no damos permiso. Y después de una llamada con Elon Musk, con el dueño de Tesla, el presidente sale a cantar el gran logro de haber traído la planta de Tesla, que bueno, de alguna manera es una buena noticia, y el presidente de López Obrador, a final de cuentas, si dobló las manos, hizo bien. No era una fábrica de alto consumo de agua, y además con agua tratada, y es un gran logro de Samuel García. Samuel García fue el que lo trajo, el que lo convenció, el que le mostró, y el que logró que Musk decidiera que aquí se podía hacer, con las ventajas cercanas a la frontera y de mano de obra calificada que tiene Nuevo León. Entonces yo creo que es una muy buena noticia para México, y jamás habíamos vivido una novela alrededor de una inversión extranjera como se generó esta de Tesla. Entonces esta es la dos. La tres es una lamentable masacre, y ya no nomás masacre como muchas que ha habido este sexenio, sino masacre en el criterio particular que López Obrador le da a la palabra masacre.
para él, si se matan a 50, 100, 150, 5, 10 personas, no es una masacre mientras no lo haga la policía o el ejército. Es una masacre, pero el presidente dice, no es una masacre. Entonces ya no hay masacres, porque no lo hacían sus instituciones del Estado, sino simplemente un grupo mataba a muchas personas. Ah, no, eso no es masacre. Se están matando entre ellos, sí, pero están masacrando personas. Pero bueno, ahora se dio el caso de una masacre, porque miembros del ejército, en función de vigilancia de parte del ejército, o sea, no estaban en francos, en descanso, no estaban en su casa y mataron gente, no, y estaban trabajando como miembros del Estado mexicano, le dispararon a jóvenes desarmados en una falta de protocolo. Después dijeron, no, es que algunos de ellos sí tienen su pasado malo. No, eso es revictimizar a las víctimas. O sea, el caso es que en ese momento eran jóvenes que no atacaron al Estado y el Estado los mató. Es una masacre. Se generó un escándalo de derechos humanos, luego una mala intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mala intervención, porque dice que nadie tome información, que la única información es la que ellos sacan, no tiene sentido, y más dicho por una hija de una luchadora que buscaba desaparecer. Imagínense nada más que en su momento a su madre, Rosario Ibarra de Piedra, le hubieran dicho, no, espérate, y cree nada más en los comunicados oficiales. No, o sea, no creyó en los comunicados oficiales y siguió luchando desafortunado. Y después el mismo ejército aceptó que sí, que había actuado mal, que sus miembros habían actuado mal, que se estaba investigando, y hay castigos desde el ámbito militar para ellos, falta desde el ámbito civil, y falta un posicionamiento oficial del ejército en términos de institución. No nomás hay personas malas, no, de institución, o sea, no se les capacitó bien, qué capacitación tienen, qué rotación hay para que no estén viviendo con ese estrés, porque Nuevo Laredo es una plaza muy difícil para la autoridad. Entonces hay rotación, apoyo, protocolos. Dado que la plaza es así de difícil, los protocolos deben de ser más cuidados, más estrictos, y pues no ocurrió. Siguiente noticia en importancia para los mexicanos fue la publicación del Plan B. De toda la novela que hemos traído el Plan B, ya hablamos de las concentraciones, los del dimes y diretes, programas especiales, que si se autorizó con la cláusula de vida eterna, no, que siempre no incluyó esta, que incluye, la aprobó la Cámara de Senadores, se la manda a la Cámara de Diputados, no la manda luego para que se publique, porque resulta que le habían agregado párrafos, de una trampa que les veía ahí, entonces revisaron, dice, esta no es la que nosotros habíamos aprobado. Por fin, después de un día más, llega y se manda al Ejecutivo, a la Presidencia, y ahora la duda de que si lo iba a publicar, lo publicó luego. El jueves en la tarde ya estaba publicada el Plan B. Y entonces ahí todo el mundo a estudiar para ver cuál era el que se había publicado. Luego llegan los amparos o controversias, vienen todos los grupos que no les gusta el Plan B y se van a la Suprema Corte, que era donde está ahorita la discusión, era para eso la concentración, y ahora está en manos de la Suprema Corte, y entonces todo el mundo volteando a la Suprema Corte, y entonces el presidente atacando a la Suprema Corte generó una amenaza para la presidenta de la Suprema Corte. No lo minimicen, es el mismo nivel que el presidente de la República. La presidenta de la Suprema Corte no es una empleada del presidente de la República, es el mismo nivel. Los tres poderes que tiene México, es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen el mismo nivel. Bueno, la presidenta de la Suprema Corte recibe una amenaza en redes, y cuando el presidente de la República, que es su mismo nivel, se le recuerda, porque seguramente ya lo conocía, su reacción no es preocuparse porque haya amenazas al Estado mexicano, ¿no? Sino dice, probablemente hasta ellos mismos lo organizaron porque de eso son capaces, ¿no? ¿Para qué? Para destruir su gobierno, para atacarlo a él. Es decir, le llamó, incluso no puso la palabra, pero una amenaza. Igual, recuerda cuando le dispararon, intentaron matar al periodista Ciro Gómez Leiva, que usó probablemente puede ser un autoatentado, dejándolo ahí, deslizándolo la posibilidad. No, o sea, yo creo que no puedes victimizar a las víctimas nuevamente, o además diciendo que sí, para todo lo que pasa en México la víctima eres tú, ¿no? O sea, no se debe amenazar al presidente de la República del mismo tamaño que no se puede amenazar a la ministra Norma Piña, que es presidenta del Poder Judicial en México. El presidente creo que también tiene una mala reacción, pero es una reacción más ideológica,
o sea, o más en campaña, si le quiere decir, ¿no? Que también es la misma, ¿por qué? Porque se dieron dos casos, un amparo para el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, para que no se le detenga y para que se eliminen las órdenes de aprehensión que había contra él. Eso genera que el presidente diga, pues los jueces están actuando mal, antes estaban mejor, más supervisados con el anterior con ministro Saldívar y ahora Norma Piña no los hace bien, pero cuando se le plantea o cuando ve que también la ministra Yasmín Esquivel obtiene un amparo para que no se dé públicamente las investigaciones que la UNAM está haciendo sobre su plagio, ahí sí no hay bronca. La jueza que amparó eso, esa sí no es mala, ¿no? Unos actúan bien o actúan mal dependiendo a quién ampares. Y de la ministra Esquivel, nuevamente, ¿no? Él opina de todo, pero no opina de que es una plagiaria y que debería de renunciar. Si fuera un ministro que no fuera simpatizante de él ya se lo hubiera acabado. Pero como es simpatizante de él, dice, no, están maximizando el tema. Ahí creo que el presidente, como acostumbra, tampoco lo vamos a hacer cambiar, utiliza el doble rasero a la hora de analizar o de hablar. Yo creo que internamente pues, sí sabe muy bien. No, no lo podemos acusar de que no entienda lo que está pasando en México, lo entiende perfectamente y lo aprovecha y lo comunica en general sin ningún tipo de autocrítica. Otros, a lo mejor pasa desapercibido, pero hubo cambio en la dirección de Canacintra, entra una mujer, hubo pleitos internos, que si era la continuidad de lo que había. Es importante porque la dirección de Canacintra representa, digamos, de alguna manera a un empresariado importante del país y previo a una elección presidencial va a ser una vocería importante de los empresarios. Dentro del INE, ya se van los consejeros, hubo ataque a los consejeros, ¿cuánto van a ganar? Y el otro contestando, pues van a ganar lo que sea por ley. Y pues sí, si se les diera menos de lo que es por ley, se viola la ley. Los cuantos se van a llevar lo que se tengan que llevar, ¿no? Pero como el ataque es político, concentre en la cantidad, no en la forma en que se calculó. Si hubieran querido, pues cambian la forma en que se calcula, o sea, pero no, yo no me imagino que a otro trabajador de este país cuando se vaya, eh, se le calcule de otra manera. O sea, se calcula así, 3 meses de sueldo más 20 días por cada año laboral, más parte proporcional de aguinaldo, más parte proporcional de prima vacacional, se suma, se les quita impuestos, o sea, no se les da tal cual, se les quita lo que tengan impuestos y esa cantidad además el próximo año, en abril del año que entra, la tienen que acumular a otros ingresos que tengan y volver a pagar impuestos. Entonces, sí, pero en términos políticos es muy agradable decir, se les va a regresar tanto. Bueno, pero hablando del INE, la Cámara de Diputados ya por fin sacó la lista de los más de 500 aspirantes a 4 consejeros del INE, donde van a armar las quintetas para cada uno. Entonces, son 4 posiciones, todas 4 quintetas, y luego van a seleccionar a cada uno de ellos. Todavía no está claro cómo. Primero van a hacer un examen para ver quiénes pasan y llegan a ese nivel. Probablemente sea al azar. Uno de estos 5, uno de estos 5, uno de estos 5, y uno de estos 5 que es para la presidencia, la que sustituye a Lorenzo Córdoba. La discusión se dio primero en que se decidió en la Cámara de Diputados que sean puras mujeres, lo cual me parece muy bien, por cierto, ¿no? Pero por ahí luego dijeron, no, es ilegal. No, no, es ilegal. ¿Por qué? Porque el planteamiento original y la convocatoria no decía que se inscribieran mujeres. Entonces muchos hombres se inscribieron buscando ser presidentes del instituto y estás violando sus derechos y les dices, no, es que tú hazte a un lado porque van a ser mujeres. Y entonces ahí generó la legata, muy probablemente van a ser 5 mujeres. O sea, porque se pueden decir, ok, está bien, tienes razón. Pero cuando armemos los 5, pues resultó que ahí coincidentemente los 5 son mujeres. Pero hay va esta discusión. Y aquí el tema que se generó es que excluyeron, tal vez, o sea, no me atrevo porque no conozco a detalle, pero tal vez la más calificada de todas las solicitudes que se hizo. Y digo la más calificada, ¿por qué? Porque en el proceso anterior, donde el presidente de la República dijo se sustituyen a 2 consejeros, fue uno consejero y una consejera, se recibieron muchas solicitudes, se hicieron exámenes y al final de cuentas entraron. Una de ellas, la que entró, es la actual consejera Carla Humphrey. Y esta Carla Humphrey fue la que salió mejor en todos los exámenes, la mejor calificada de todos los exámenes la vez pasada. Ya tiene experiencia en el Tribunal Electoral y terminó muy calificada y ha sido muy buena consejera electoral. Bueno, se inscribe ella buscando ser, ya soy consejera, dice, pero yo quiero ser presidenta. Entonces se inscribe para ser presidenta.
Y el comité dice, no le damos entrada. ¿Por qué? Porque sería reelección, porque ya es consejera y seguiría, entonces brincaría a ser presidenta. Yo no sé cómo está la ley, pero eso se generó el escándalo. ¿Por qué? Porque es Carla Humphrey, que no es cualquier consejera, es una consejera que no viene de sexenios anteriores, no fue propuesta por Peña, no fue propuesta por Calderón, no fue propuesta por Fox, fue propuesta en el sexenio de López Obrador, muy calificada, buena actuación, solicita y no le aceptan. Ella avisa que se va a ir en un amparo, pero pues no sé si le alcanza el tiempo porque en un mes se tienen que hacer los exámenes, que ya van a empezar esta semana, la selección, las quintetas y la selección de los cuatro, o los y las cuatro. ¿Qué otras noticias hubo? Perdón que me extienda, pero es que ahora sí hubo muchas. Hubo un conflicto en Aeroméxico entre empresa y pilotos que afectó a los usuarios, porque cancelaron algunos vuelos, muchos fueron retrasados. El sindicato lo que hacía era estiraba la liga sin violar el contrato colectivo. Es decir, pues no, yo trabajo hasta donde me dicen, más, no. Descanso lo que me dicen, menos, no. Entonces, estiraba la liga. Incluso algunos acusaban de que volaban bajo para gastar más gasolina, pero no rompían el contrato colectivo presionando a la empresa y sobre todo a los que planean los vuelos y que se contratara más personal. El caso es que se solucionó, duró 1 o 2 días, a lo mejor 2 días y medio, pero se solucionó ya este conflicto que hubo en Aeroméxico en su momento que afectó. Y para los que les gustan otro tipo de noticias, pues el superdólar, ¿no? Fue una gran noticia que el dólar bajara de los 18 pesos. Quién sabe cuánto tiempo esté ahí, según los expertos va a volver a subir a 19, más de 19, pero por lo pronto bajó de 18, que prácticamente en este sexenio nunca había estado en ese nivel. Para las malas noticias, que además de la masacre en Nuevo Laredo, tuvimos balaceras fuertes con escándalos en Matamoros, en Tamaulipas, en Caborca, que no es la primera vez, unas balaceras cerca de escuelas, o en Zacatecas, ¿no? Entonces, las balaceras y los muertos estuvieron a la orden del día. Hubo muertos, hubo unas escenas ahí en Matamoros donde subían muertos a las camionetas. No han dado oficialmente cuántos muertos hubo, pero hubo imágenes de balaceras en Matamoros, en Caborca, en Zacatecas, por lo menos, por no decir que hay más, ¿no? Y eso sumado a la masacre que ya platicamos en Tamaulipas, de los jóvenes en Tamaulipas, pues configura una semana que no fue positiva en términos de inseguridad. Gracias, Roy Campos, con las principales noticias de esta que fue de alguna manera la primera semana de marzo de 2023.